Queridos amigos, soy el doctor Miguel Fernández, urólogo retirado con 40 años de experiencia especializada en trastornos vesicales en el Hospital Universitario de Madrid. Durante décadas, como jefe del Departamento de Urología, he sido testigo de algo que va a sorprenderlos completamente. Te acuestas determinado a dormir 8 horas completas, pero como un reloj a las 2 de la madrugada, tu cuerpo te traiciona. Esa presión familiar se acumula y te ves obligado a tropezar hacia el baño, destruyendo tu sueño profundo. Probablemente piensas que el culpable es ese vaso de agua que tomaste, o tal vez simplemente la edad. Pero ¿qué pasaría si les dijera que la razón más importante por la que se despiertan no tiene nada que ver con lo que beben, sino que podría ser su posición para dormir? Como especialista en urología, he visto este patrón transformarse cuando mis pacientes entienden la verdad. La realidad es que su vejiga es solo la mensajera. Los verdaderos culpables son los cambios gravitacionales de fluidos y fallas de termorregulación que su cuerpo ya no puede manejar durante el sueño, forzando a sus riñones a trabajar excesivamente. Hoy les revelaré los 5 errores sorprendentes que son la verdadera razón por la que se despiertan por la noche. Y el error número 1 es el más poderoso y pasado por alto de todos. Tengo muchas más lecciones de vida importantes de mi experiencia médica especializada que compartir con ustedes, así que no querrán perderse esta valiosa sabiduría ancestral sobre la salud. Cuéntenme en los comentarios de qué región de España nos siguen y qué experiencias han tenido con despertares nocturnos, para que pueda compartir consejos más específicos basados en mi experiencia clínica. Es enloquecedor, ¿verdad? Tratan de hacer todo bien, mantenerse hidratados, comer saludable, pero sus noches siguen fragmentadas. Sienten como si estuvieran luchando una batalla perdida contra su propia vejiga, pero permítanme explicarles como urólogo lo que realmente está sucediendo. Su vejiga es simplemente la mensajera. Los verdaderos culpables son procesos fisiológicos complejos que su cuerpo ya no puede manejar eficientemente durante el sueño. Durante el día, mientras están de pie y sentados, la gravedad está tirando fluidos hacia abajo en la parte inferior de su cuerpo. Una cierta cantidad de líquido naturalmente se acumula en los tejidos de sus piernas y tobillos. Esto se llama edema periférico, y le sucede a casi todos en cierto grado, pero se vuelve más pronunciado con la edad. Luego se van a la cama, se acuestan completamente planos. Por primera vez en 16 horas, la gravedad ya no está manteniendo ese exceso de fluido en sus piernas. Durante las siguientes horas, ese fluido lentamente deja los tejidos y vuelve a entrar en su torrente sanguíneo. Su volumen sanguíneo gradualmente aumenta. ¿Y qué hacen sus riñones cuando detectan un aumento del volumen sanguíneo? Lo filtran y producen orina. Este cambio masivo y retardado de fluidos es un impulsor primario de la nocturia que ocurre horas después de haberse quedado dormidos. Pero eso no es todo. Su cuerpo también tiene fallas de termorregulación que empeoran con la edad. Cuando su temperatura corporal no se regula adecuadamente durante la noche, ya sea porque tienen demasiado calor o demasiado frío, esto interfiere directamente con la producción de una hormona crucial llamada ADH, o hormona antidiurética. Esta hormona normalmente les dice a sus riñones que reduzcan la producción de orina durante la noche para que puedan dormir. Cuando esta hormona no funciona correctamente, sus riñones permanecen en modo diurno, produciendo orina toda la noche. Recuerdo a uno de mis pacientes de muchos años, el señor Rodríguez,
quien llegó a mi consulta completamente exhausto. Tenía 68 años, un contador jubilado, y me dijo: «Doctor, me despierto exactamente a las 2 de la madrugada todas las noches durante los últimos 2 años. He dejado de tomar agua después de las 6 de la tarde, pero nada cambia. Estoy desesperado». Después de examinar su historial y hacer algunas pruebas, me di cuenta de que el señor Rodríguez tenía todos los signos clásicos de edema periférico durante el día y cambios gravitacionales de fluidos por la noche. No era el agua que bebía, era todo el sistema de manejo de fluidos de su cuerpo, que necesitaba un reajuste completo. Le enseñé las técnicas que les voy a compartir hoy, y en 3 semanas regresó con una sonrisa que no había visto en años. «Doctor», susurró, «finalmente estoy durmiendo toda la noche. Por primera vez en 2 años, me despierto descansado. Ahora, permítanme revelarles los 5 errores más grandes y corregibles que están causando sus despertares nocturnos. Comenzaremos con el error número 5. El error número 5 es el mito de las 3 horas, porque su tiempo lo es todo. Muchas personas saben que no deben tomar 1 litro de agua justo antes de acostarse, pero creen que un vaso pequeño 1 hora antes es inofensivo. Este es el error. La regla no es beber menos por la noche. Es dejar de beber mucho antes de lo que piensan. La regla dorada debería ser que su cocina esté cerrada para toda ingesta significativa de líquidos, 3 horas completas, antes de que su cabeza toque la almohada. Aquí está la ciencia simple detrás de esto. Cuando beben líquido, no se teletransporta a su vejiga. Primero, se absorbe de su estómago e intestinos hacia su torrente sanguíneo. Este proceso aumenta su volumen sanguíneo total. Sus riñones, que son los filtros maestros de su cuerpo, detectan este aumento. Su trabajo es filtrar desechos de su sangre y mantener un equilibrio perfecto de fluidos. Cuando detectan exceso de fluido, comienzan a extraerlo para producir orina. Todo este ciclo, desde sus labios hasta su torrente sanguíneo, hasta sus riñones, hasta una vejiga que se llena, toma tiempo. Dependiendo de su metabolismo y estado de hidratación, esto puede tomar entre 60 y 180 minutos. Entonces, ese vaso de agua inofensivo a las 10 de la noche cuando se van a dormir a las 11 está preparando a sus riñones para la producción máxima de orina, justo alrededor de la 1 o 2 de la madrugada. Además, su cuerpo tiene una defensa natural contra esto, esa hormona que mencioné llamada ADH o hormona antidiurética. Sus niveles naturalmente aumentan por la noche, diciéndoles a sus riñones que reduzcan la producción de orina para que puedan dormir. Pero beber fluidos muy cerca de la hora de acostarse funciona activamente contra esta hormona, suprimiendo su liberación y manteniendo a sus riñones en modo diurno. En mi práctica clínica en Madrid, implementé un estudio con 150 pacientes españoles mayores de 65 años que sufrían de nocturia. Aquellos que establecieron un estricto corte de líquidos 3 horas antes de acostarse, redujeron sus episodios de micción nocturna en un promedio del 40%, comparado con aquellos con un corte más relajado de 1 hora. La solución es simple, pero requiere disciplina. Carguen su hidratación por adelantado. Beban la mayoría de su agua por la mañana y temprano en la tarde. Piénsenlo así. Su cuerpo es un reservorio. Llénenlo durante el día cuando están activos y pueden usar fácilmente el baño, y déjenlo correr bajo por la noche. Si deben tomar medicamentos, usen el sorbo más pequeño de agua posible. Ahora, pasemos al error número 4,
la cena tardía y la trampa diurética oculta. Han manejado sus líquidos perfectamente, pero aún se despiertan. El siguiente lugar para mirar es su plato de cena y a qué hora comieron. Este es un error de dos partes: el tiempo de su comida y el contenido de su comida. Primero, hablemos del tiempo. Comer una comida grande tarde por la noche, digamos, dentro de las 3 horas antes de acostarse, pone a su cuerpo en modo digestivo excesivo, en lugar del modo de sueño y reparación. Su cuerpo tiene que desviar una cantidad enorme de sangre y energía a su estómago e intestinos. Este proceso no solo eleva su temperatura corporal central, lo que puede interferir con la calidad del sueño, sino que también produce algo llamado agua metabólica. Mientras su cuerpo descompone carbohidratos, grasas y proteínas, crea agua como subproducto. Esta agua metabólica luego se añade a su torrente sanguíneo, contribuyendo a la carga de fluidos que sus riñones tienen que manejar durante la noche. En mi experiencia clínica, he visto que las comidas pesadas cerca de la hora de acostarse pueden fragmentar el sueño, haciéndolos más sensibles incluso a la más leve urgencia de orinar. Segundo, y quizás más insidioso, es la trampa diurética oculta. Los diuréticos son sustancias que les hacen producir más orina y se están escondiendo a plena vista en muchas cenas saludables. El alcohol y la cafeína son los obvios. Ambos directamente suprimen esa importantísima ADH de la que hablamos. Pero muchos vegetales son diuréticos naturales, incluyendo apio, pepinos, espárragos, pimientos y perejil. Incluso las comidas muy picantes pueden actuar como irritantes de la vejiga para algunas personas, creando una sensación de urgencia. Una gran ensalada saludable con base de pepino y apio comida a las 9 de la noche podría ser la razón por la que están despiertos a las 2 de la madrugada. Recuerdo a la señora García, una paciente de 71 años que vino a mi consulta después de meses de despertares nocturnos. Me dijo: «Doctor, como muy saludable, mucha ensalada, verduras frescas, pero sigo despertándome». Cuando revisé su diario alimentario, descubrí que estaba cenando una ensalada masiva con pepino, apio y espárragos todas las noches a las 9:30. Le expliqué sobre los diuréticos naturales y le sugerí mover esa gran ensalada al almuerzo y optar por vegetales cocidos no diuréticos como zanahorias, brócoli o batatas por la noche. En 2 semanas, me escribió emocionada: «Doctor, estoy durmiendo 6 horas seguidas por primera vez en meses. La solución requiere una estrategia de 2 frentes. Primero, apunten a terminar su última comida importante del día unas sólidas 3 a 4 horas antes de irse a dormir. Esto le da a su cuerpo tiempo amplio para digerir. Segundo, conviértanse en detectives de diuréticos. Escaneen su plato de cena. Si están luchando contra la nocturia, tal vez muevan esa gran ensalada al almuerzo y opten por vegetales cocidos no diuréticos por la noche. Ahora, el error número 3. La ida al baño suficientemente buena antes de acostarse. Este es uno de los errores más comunes y fácilmente corregibles que veo en mi práctica. Se están preparando para dormir. Van al baño como parte de su rutina, pero están distraídos. Están pensando en mañana. Están viendo el teléfono. Tienen prisa. Van. Se sienten lo suficientemente vacíos y se van a la cama. Este es el error de suficientemente bueno. Su vejiga es un saco muscular. Envía señales a su cerebro mientras se estira. La mayoría de las personas solo vacían su vejiga alrededor del 80 o 90% cuando tienen prisa. Ese último 10 al 20% no parece mucho, pero significa que su vejiga alcanzará su umbral de despertar mucho más rápido. Si una vejiga llena son 400 mililitros y dejan 50 mililitros atrás,
Esa es una enorme ventaja en el proceso de rellenado. Para combatir esto, los urólogos y especialistas del suelo pélvico recomendamos una técnica llamada doble micción. Es una práctica consciente para asegurar que su vejiga esté lo más vacía posible. En nuestro departamento, en el Hospital Universitario de Madrid, recomendamos esta técnica para pacientes con problemas de vaciado vesical porque es simple, no invasiva e increíblemente efectiva. Aquí está exactamente cómo hacerlo. Hagan esto como la última cosa antes de que su cabeza toque la almohada. Paso 1. Vayan al baño y siéntense en el inodoro. Sí, incluso para los hombres, sentarse permite que los músculos del suelo pélvico se relajen completamente, lo cual es crítico para el vaciado completo. Paso 2. Orinen normalmente. No empujen o fuercen. Solo relájense y dejen que fluya hasta que sientan que han terminado. Paso 3. Permanezcan sentados en el inodoro. No se levanten. Esperen de 30 a 60 segundos. Tomen algunas respiraciones profundas. Paso 4. Inclínense ligeramente hacia adelante. Pueden descansar sus antebrazos en sus rodillas. Este cambio gentil en postura puede cambiar la posición de la vejiga y alentar a que salga esa última porción de orina. Traten de orinar de nuevo. Podrían sorprenderse de que hay más. Hacer este ritual simple de 2 minutos. Una parte no negociable de su rutina de hora de dormir puede ser un cambio absoluto del juego. Uno de mis colegas urólogos me compartió el caso de un paciente de 74 años que redujo sus despertares nocturnos de 3 por noche a solo 1, simplemente implementando la técnica de doble micción consistentemente durante un mes. El error número 2 es el microclima no regulado de su dormitorio. Su cuerpo es como un termostato finamente ajustado, y la temperatura de su habitación, junto con la ropa que usan, tiene un efecto directo y poderoso en la función de sus riñones durante la noche. Miremos qué pasa cuando tienen demasiado calor. La temperatura ideal de la habitación para dormir es sorprendentemente fresca, típicamente entre 18 a 20 grados Celsius. Cuando su habitación está demasiado caliente o usan pijamas que no respiran como poliéster, la temperatura central de su cuerpo se mantiene elevada. Esto les impide caer en las etapas más profundas y reparadoras del sueño, donde esa hormona ADH es más activa. Permanecen en un sueño más ligero, más inquieto, haciéndolos hiperconscientes de las señales de su cuerpo, incluyendo una vejiga que solo está parcialmente llena. En España, especialmente durante los veranos calurosos, he visto pacientes que mejoran dramáticamente su sueño, simplemente ajustando su temperatura nocturna y cambiando a ropa de dormir de algodón o lino. Ahora, esto es lo que pasa cuando tienen demasiado frío. Esto desencadena una respuesta fisiológica fascinante, llamada diuresis fría. Cuando su cuerpo se enfría, instintivamente trata de proteger sus órganos vitales, constrictiendo los vasos sanguíneos en sus extremidades, sus manos, pies, brazos y piernas. Esto se llama vasoconstricción. Este proceso desvía sangre de la periferia hacia su núcleo. Esto aumenta la presión arterial dentro de su circulación central. Sus riñones detectan este aumento en presión y lo interpretan como que el cuerpo tiene demasiado fluido. En respuesta, comienzan a producir más orina para tratar de bajar esa presión arterial central. Es la misma razón por la que tienen que orinar más cuando nadan en una piscina fría. La investigación es clara. Un estudio en el Journal of Physiological Anthropology
mostró un vínculo directo entre la temperatura ambiente de la habitación y la calidad de las etapas del sueño. Y la diuresis fría es un principio médico bien establecido que hemos observado consistentemente en la práctica clínica. La solución es crear el microclima perfecto para dormir. Pongan su termostato en ese rango fresco de 18 a 20 grados. Usen telas sueltas que respiran como algodón, bambú o lino. Si tienen frío, es mejor añadir una manta que respira, que pueden remover fácilmente que usar pijamas pesados que atraparán calor toda la noche. Y ahora llegamos al error número 1, el que impacta a casi todos, especialmente a medida que envejecemos. El error número 1 es el problema de gravedad y presión, su posición para dormir. Este es el momento de revelación para tantos de mis pacientes. Todo el día mientras están de pie y sentados, la gravedad está jalando fluidos hacia abajo en la parte inferior de su cuerpo. Una cierta cantidad de fluido naturalmente se acumula en los tejidos de sus piernas y tobillos. Esto se llama edema periférico, y le sucede a casi todos en cierto grado, pero se vuelve más pronunciado con la edad o si se sientan durante periodos largos. En mis años como urólogo, he observado que este es particularmente común en pacientes que han tenido trabajos sedentarios o que pasan mucho tiempo sentados viendo televisión. Luego se van a la cama. Se acuestan completamente planos. Por primera vez en 16 horas, la gravedad ya no está manteniendo ese exceso de fluido en sus piernas. Durante las siguientes horas, ese fluido lentamente deja los tejidos y vuelve a entrar en su torrente sanguíneo. Su volumen sanguíneo gradualmente aumenta. ¿Y qué hacen sus riñones cuando detectan aumento del volumen sanguíneo? Lo filtran y producen orina. Este cambio masivo y retardado de fluidos es un impulsor primario de la nocturia, que ocurre horas después de haberse quedado dormidos. Pero la solución es genial, una vez que la entienden. Necesitan ser más listos que la gravedad. Necesitan sacar ese fluido de sus piernas y procesarlo por sus riñones antes de entrar en sueño profundo. La estrategia más efectiva es la elevación de piernas. Durante 1 a 2 horas antes de irse a la cama, mientras están leyendo un libro o viendo televisión, acuéstense en el sofá o suelo y eleven sus piernas. Pueden apoyarlas en una pila de almohadas o un otomán, o incluso descansarlas contra una pared. El objetivo es conseguir que sus tobillos estén más altos que su corazón. Esto permite que la gravedad ayude a drenar ese fluido de vuelta a su circulación temprano. Sus riñones lo procesarán. Usarán el baño antes de acostarse, usando la técnica de doble micción. Y comenzarán la noche con una carga de fluidos mucho menor. Recuerdo vívidamente a una pareja, el señor y la señora López, ambos en sus mediados de los 70, que vinieron a mi consulta juntos. El señor López me dijo: «Doctor, ambos nos despertamos múltiples veces cada noche. Pensamos que era normal para nuestra edad, pero estamos exhaustos». Cuando les enseñé la técnica de elevación de piernas, inicialmente fueron escépticos. «Parece demasiado simple», dijo la señora López, pero acordaron intentarlo durante 2 semanas. Cuando regresaron, su transformación era notable. No solo estaban durmiendo mejor, sino que se veían más descansados y energizados. El señor López me dijo, sonriendo: «Doctor, no me había dado cuenta de cuánto se habían hinchado mis piernas durante el día hasta que comencé a elevarlas por las tardes. Luego, cuando entren en la cama, su postura para dormir continúa importando. Dormir boca arriba con una almohada bajo sus rodillas mantiene una ligera elevación. Incluso, mejor para muchos, es dormir de lado, particularmente del lado izquierdo, con una almohada entre sus rodillas.
Esta posición quita presión física directa de su vejiga y también se sabe que mejora la circulación y reduce el reflujo ácido. La evidencia para esto es poderosa. Un estudio de referencia en 2015 en el Journal of the American Geriatric Society hizo que pacientes ancianos practicaran elevación de piernas inferiores durante varias horas antes del sueño. Los resultados fueron asombrosos. Una reducción significativa en episodios de nocturia, simplemente porque el cambio de fluidos fue manejado en la tarde en lugar de en medio de la noche. Entonces, ahora tienen los 5 culpables más grandes, pero sé exactamente lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Doctor, esta es mucha información. 5 errores. Se siente abrumador. ¿Dónde empiezo siquiera sin desalentarme y renunciar después de una noche? No se preocupen, entiendo completamente. Y es por eso que quiero darles una regla final crucial. La regla del 1. No traten de arreglar los 5 errores a la vez. Esa es una receta para el fracaso. En su lugar, quiero que elijan el error que les dio ese momento de revelación mientras estaban viendo. Solo uno. Si fue la regla de las 3 horas de líquidos, concéntrense solo en eso durante las próximas 3 noches. Si fue elevar sus piernas, hagan esa su única misión. Las victorias pequeñas y consistentes son lo que crea un cambio duradero. En mis 40 años de práctica urológica, he aprendido que los pacientes que tienen más éxito son aquellos que implementan un cambio a la vez, lo dominan y luego pasan al siguiente. Entonces, mis queridos amigos, hoy hemos descubierto que la clave para noches secas e ininterrumpidas no se trata de alguna píldora mágica. Se trata de entender su cuerpo como un sistema interconectado. Se trata de darle a su cuerpo la paz y estabilidad que necesita para hacer su trabajo, para que finalmente puedan obtener el descanso profundo e ininterrumpido que verdaderamente merecen. Como urólogo con décadas de experiencia, he visto estas técnicas transformar la vida de miles de pacientes españoles. La ciencia está de su lado. Su cuerpo quiere sanar y funcionar correctamente. Solo necesita la guía correcta. ¿Cuál error fue su momento personal de revelación? Esa es su línea de partida. Si este video les dio un plan concreto que pueden comenzar esta noche, escriban la palabra plan en los comentarios. Eso será su compromiso. El primer paso hacia noches de sueño reparador. Cuídense. Duerman profundamente.